Buenos días, hermanos. Buenos días. Y amigos que nos visitan, buenos días. Para nosotros es un privilegio inmenso que el Señor nos conceda estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Aquí nos sentimos en familia. Ya el pastor Pedro presentó a mi esposa Rosy, mi hija Rosil, mi yerno Pedro, y estamos contentísimos en encontrarnos aquí tantos hermanos y amigos que amamos en el Señor, y teníamos tiempo que no nos veíamos. Nosotros tenemos mucho tiempo ligado al colegio y a esta iglesia, pues en el colegio estudiaron nuestras 4 hijas y 3 de nuestras hijas trabajaron en el colegio. Así que son muchos años de buena relación, estrecha relación, y hemos sido bendecidos con esta relación, no solamente yo de manera personal, sino toda mi familia. Y ahora quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios con el deseo humilde en mi corazón de que esta iglesia sea bendecida por la palabra de Dios en esta mañana. Y con el deseo de que el Señor traiga a sus pies a aquellas personas que aún no le conocen, y Él motivó su corazón para que estuviera aquí en medio nuestro en esta mañana. Así que quiero invitarle a abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27 y versículo 54, que es la primera porción que nosotros vamos a leer. Pero primeramente quiero decirle que esta canción que acaba de ser cantada es de la agrupación Hillsong y se llama Guíame a la cruz. Guíame a la cruz. Por otro lado, el cantante cristiano Steve Green canta una canción muy linda que se llama Ven a la cruz de Cristo. Ambas canciones nos motivan a ir a la cruz de Cristo. Pero también la conferencia de 2013, la gran conferencia de 2013 celebrada en el auditorium del Puerto Sanssouci, se llamó De regreso a la cruz. De regreso a la cruz. Y es que hay una gran realidad, hermanos y amigos. Esta humanidad necesita urgentemente acercarse a la cruz de Cristo. No es un secreto el hecho de que nuestra humanidad quiere vivir de espaldas a Dios, quiere vivir alejada de la cruz, y el resultado es evidente. Este mundo va cada día de mal en peor. De modo que todos necesitamos acercarnos a la cruz de Cristo. Los creyentes, cuando nos alejamos de la cruz, nuestra vida cristiana se hace tibia, se hace insípida. Cuando los creyentes volvemos a la cruz de Cristo, se aviva nuestro corazón. Se anima nuestro corazón, recobramos ánimo, aliento, volvemos al primer amor, se vuelve a encender la llama de la devoción. Es por eso que en esta mañana, hermanos y amigos, yo quiero presentar a ustedes a 3 personajes que encontramos en la Biblia, que se acercaron a la cruz de Cristo y fueron radicalmente transformados. Y fue tanta la transformación que estos 3 personajes experimentaron, que los 4 evangelios narran los hechos, cada uno aportando detalles y datos para complementar los hechos, a fin de que nosotros tuviéramos la información completa de todo lo que allí sucedió.
Vamos a presentarle el primero de ellos, pero primero presentemos a Dios este mensaje. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, en este momento en que estamos aquí reunidos como iglesia, como cuerpo local, Señor. Y ya hemos cantado himnos, hemos alabado. Nuestros corazones, nuestros labios, nuestro espíritu ya se elevó a ti, Señor, y estamos preparados para que tu palabra nos hable. Y es ahora, Padre, que queremos pedirte que tú nos dé toda la sabiduría de lo alto, para que podamos asimilar la enseñanza de tu palabra, Señor. Podamos aplicarla a nuestras vidas, oh Señor, y podamos ser transformados por ella. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de leer las porciones donde nosotros tenemos a estos tres personajes, quiero decirles que vamos a estudiar los efectos que la crucifixión y la muerte de Cristo produjeron en la vida de estas personas, con el propósito de que nosotros seamos motivados con su ejemplo. Así que vamos a ver estos personajes. En Mateo 27, 54, allí está el primero de ellos. Tenemos un centurión. Dice este pasaje: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Allí está el primero de ellos. Pero los otros personajes que quiero presentar a ustedes están en Juan 19, 38. Juan 19, 38. Juan 19, 38 dice así la palabra de Dios. Después de todo esto, José de Arimatea es nuestro segundo personaje en esta mañana. José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Verso 39. Tercer personaje que queremos presentar a ustedes. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Vamos a desarrollar esta enseñanza viendo cuatro grandes puntos. La cruz de Cristo induce al arrepentimiento. La cruz de Cristo conquista el temor. La cruz de Cristo motiva el compromiso. La cruz de Cristo motiva la entrega. Vamos a ver nuestro primer personaje, el centurión. Pero veamos sus antecedentes. Los antecedentes del centurión de la cruz de Cristo. ¿Qué era un centurión? Bueno, un centurión era un oficial romano que tenía bajo su mando un batallón de 100 soldados. De ahí viene el nombre de centurión. El centurión prestaba un servicio o cumplía una misión utilizando la totalidad o parte de los soldados que estaban a su mando. Así que cuando vemos en Mateo 27, 26, vaya en su Biblia ahí por favor a Mateo 27, 26, cuando Pilato entregó a Jesús, cuando Jesús fue sentenciado a muerte, Pilato lo entregó a un centurión como prisionero. Este era el centurión del palacio. Le entregó al centurión del palacio a Jesús como prisionero para ser crucificado. Dice este versículo así, Mateo 27, 26. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado.
Bueno, a partir de ese momento, el centurión era la persona responsable de la seguridad física de Cristo, de la seguridad moral de Cristo hasta que fuese crucificado. El centurión, este centurión, había tenido varias oportunidades de interactuar con Jesús. Este centurión había tenido varias oportunidades de creer en Jesús. Él había escuchado sobre el ministerio de Jesús. Él había escuchado las palabras de Jesús durante su interrogatorio por parte de Pilatos. Sin embargo, este centurión había rechazado a Jesús. Ahora, este centurión recibe la custodia de Jesús para ser crucificado, y en lugar de él observar las cualidades de Jesús, los atributos de Jesús, el comportamiento y la actitud de Jesús, lo que este centurión hizo fue que cometió atrocidades con Jesús. El centurión lo que hizo fue permitir terribles abusos y vejámenes contra Jesús. Si usted va a Mateo 27, vamos a ver lo que este centurión y sus soldados hicieron con Jesús. Le quiero dar un breve resumen. El centurión y los soldados agredieron físicamente a Jesús, agredieron verbalmente a Jesús, agredieron moralmente a Jesús, sometieron a humillaciones a Jesús, se burlaron de Jesús, le despojaron de su vestimenta, le abofetearon, le vendaron los ojos, le escupieron, le azotaron, le golpearon la cabeza, le pusieron una corona de espinas. Y no solo eso, sino que a lo largo del camino hacia el Calvario, ellos continuaron abusando de Jesús. Vamos a leer la porción ahora donde nosotros vemos estas cosas. En Mateo 27. Dice así: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, amigos, estas terribles cosas hicieron el centurión y los soldados contra Jesús. Ellos pecaron de abuso contra Jesús. Pero ellos no son los únicos que han pecado contra Jesús. Todos nosotros hemos pecado contra Jesús. Todos nosotros en un momento dado hemos rechazado a Jesús y hemos negado a Jesús. Cuando el centurión llegó hasta el lugar de la crucifixión, él lucía muy tranquilo. Su conciencia estaba muy tranquila. Ni siquiera se acordaba de los pecados que había cometido contra Jesús hasta que comenzaron los acontecimientos de la cruz de Cristo. Y es lo que quiero ahora destacar. Porque los acontecimientos de la cruz de Cristo transformaron a este hombre. Y nosotros como creyentes necesitamos volver a la cruz de Cristo. Y la canción que los jóvenes cantaron, muy hermosa, Misericordia, tiene un párrafo que dice: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jesús. La iglesia necesita volver a la cruz. Los creyentes necesitamos volver a la cruz. Cuando nos acercamos a la cruz y vemos los acontecimientos de la cruz, nosotros
valoramos más lo que Jesucristo hizo a nuestro favor. Cuando nosotros recordamos estos acontecimientos de la cruz, nosotros comprendemos en su magnitud el amor de Dios. Nosotros entendemos en su magnitud la pequeñez de nosotros como polvo. Nosotros entendemos en su magnitud la pecaminosidad que hay en nosotros y la santidad que hay en Dios. Así que quisiéramos presentar algunos de los acontecimientos de la cruz que impactaron la vida de este centurión. Vamos a ver el primero de ellos. Lucas 23:33. Este pasaje comienza mostrándonos a Jesús sobre la cruz y cerca de expirar. Lucas 23:33. Dice así: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Allí está Jesús sobre la cruz y hay otros dos malhechores crucificados con él, ubicados a cada lado. Y allí el primer acontecimiento que impactó a este centurión fue que Jesucristo expresó palabras de perdón para sus agresores. El Señor Jesucristo, a pesar de todo el sufrimiento que padecía, hace algo que impactó a este centurión. Muestra amor a sus agresores. Fíjese que el versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Imperio Romano crucificó cientos de personas. Era un estilo de muerte. Era una forma de ellos sacar de circulación a personas antisociales y a personas enemigas del imperio, revoltosos y rebeldes. Miles de crucifixiones. Y este centurión, estoy seguro que había participado en otras crucifixiones, pero nunca él había escuchado que un crucificado expresara palabra de amor a sus agresores. Nunca este hombre había escuchado que un crucificado expresara palabra de perdón hacia Dios por aquellos que lo maltrataron. Jesucristo, aún muriendo en la cruz, cumplió lo que había predicado, de amar aún a nuestros enemigos. Lucas 6:27. Lucas 6:27. El Señor dijo: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Pero veamos el segundo acontecimiento de la cruz que impactó a este centurión. Jesucristo expresó palabra de salvación a un pecador arrepentido. Uno de los malhechores crucificado con Jesús admitió que estaba condenado, que era pecador, que necesitaba salvación. Uno de los malhechores miró hacia arriba y pensó en su vida espiritual. Y ese malhechor solicitó al Señor Jesucristo lo que vemos en Lucas 23:41. Lucas 23:41. Aquí están las palabras de este pecador arrepentido. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos
mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué está pasando aquí? Este malhechor está reconociendo que Jesús no es de esta tierra. Este malhechor está admitiendo que Jesús tiene un reino superior, un reino celestial, y que Jesús, aunque va a morir, no va a quedar sepultado en esta tierra, y que Jesús va a volver. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento Jesucristo hace la segunda cosa que impacta a este centurión, y es que concede salvación eterna a este pecador arrepentido. Y le dice en el verso 43, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estas cosas iban impactando la vida de este centurión. Amigos sin Cristo, y estas cosas tienen que ir impactando tu corazón. Estas cosas tienen que ir mostrándote quién es Jesucristo. Jesucristo, aún muriendo en la cruz, cumplía lo que dijo de sí mismo. Y cumplía lo que dijo que era el propósito de su venida a esta tierra. En Lucas 19, 9 y 10, Jesucristo dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, cuando entró a la casa de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús lo había prometido, Jesús lo había anticipado. Pero vamos a Lucas 23, 44 ahora, que vemos allí la tercera cosa que impactó a este centurión. Jesucristo mostró que su muerte tenía una repercusión divina. No era algo terrenal, no era algo de los hombres, no era algo del imperio romano, no era algo de los fariseos, no era algo de los principales sacerdotes, era algo divino. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lucas 23, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Mientras Jesucristo llevaba a cuenta nuestros pecados, mientras Jesucristo llevaba cuenta de nuestros pecados en la cruz, experimentó separación de Dios Padre, lo cual fue ilustrado con oscuridad sobre la tierra. Y este centurión se está impactando con esto. Este centurión está relacionando lo que está pasando con la naturaleza, con el sol, lo está relacionando con este hombre que está muriendo sobre la cruz. Jesús había manifestado que con su muerte en la cruz asumía y pagaba nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. En Mateo 20, 28, Jesús había dicho esto, en Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En Juan 19, 30, nosotros tenemos la siguiente cosa que impactó a este centurión. Jesucristo expresó que su muerte era una victoria celestial. Y oiga con cuáles palabras Jesucristo expresó esto. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Así que esta frase, consumado es
Es una proclamación, es un grito de confianza y júbilo que Jesucristo expresa, mostrando una victoria, mostrando un triunfo celestial. Esta expresión implicaba propósito alcanzado, obra terminada. Jesús proclama que había cumplido la misión de entregar su vida para cubrir la deuda de nuestros pecados. Primera Timoteo 1:15. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Propósito. ¿A qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. Pero veamos las últimas dos cosas que impactaron a este hombre. En Lucas 23:44, Jesucristo mostró que se constituye en la única vía de salvación. Dice así: y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Mateo 27:51 agrega algo y dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Este centurión había escuchado sobre los ritos de la religión judía. Este centurión conocía de los sacrificios de los judíos en el templo. Pero también José y Nicodemo, que vivían confinados bajo la ley, bajo los rituales de la ley, están también siendo impactados por estas cosas. Y aquí, ¿qué sucede? Mediante su sacrificio en la cruz, Jesucristo abre para toda persona el acceso directo a Dios Padre. Quedaba abolido el sistema de sacrificio de animales por parte de los sacerdotes que cumplían la ley. Jesucristo había dicho en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Este centurión está siendo impactado por estas cosas. Y finalmente, en Mateo 27:51, este centurión vio que ante la muerte de Cristo, la tierra convulsionó. Y este versículo dice: y la tierra tembló y las rocas se partieron. La muerte de Cristo produjo otra señal divina. La tierra tembló, expresando un acontecimiento extraordinario, único en la historia, que no se va a repetir jamás. El Hijo de Dios entregaba su vida sobre una cruz para salvar a los pecadores. Único en la historia. Mateo 27:54. Ya fue suficiente para este centurión. Ya no más, dijo este centurión. Y este centurión y los soldados que le acompañaban, al ver todas estas cosas, se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron a Jesucristo. Vamos a leer a Mateo 27:54, pasaje que leímos al principio. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero Marcos 15:39 agrega algo más. Dice: y el centurión que estaba frente a él, este centurión estaba frente a Jesús, estaba atento a lo que Jesús decía, estaba atento a lo que estaba produciendo Jesús con su muerte sobre la cruz. Pero Lucas 23:47 todavía agrega algo más. Y dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, oiga, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo.
¿Quién es justo en esta tierra sino solamente Dios? ¿Qué hombre que pasara por aquí cumplió toda justicia aparte de Jesucristo? Nadie. Así que este centurión y los soldados alrededor de la cruz, impactados por las palabras de Jesús y con los acontecimientos en torno a su muerte, se convencieron de que Jesús era quien dijo ser. Proclamaron públicamente que creían en Jesús. Proclamaron públicamente que Jesús era el Mesías. Proclamaron públicamente que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador espiritual que esperaban los judíos. Y este centurión y esos soldados que se convirtieron a Cristo ilustran a toda persona que a partir de allí aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Entonces, amigo presente, amigo que está aquí sin Cristo, yo quiero preguntarte, ¿cuál es el efecto de la cruz de Cristo en tu vida? ¿Qué está produciendo en tu vida estos acontecimientos que estamos mirando acontecieron durante la crucifixión de Cristo? ¿Qué le hace falta a usted para convencerse de que Jesucristo vino a morir por usted? De que Jesucristo vino a pagar la deuda de su pecado. De que Jesucristo es el único y suficiente Salvador. ¿Qué le impide a usted entregar su vida a Cristo para que Él le perdone de pecado y le salve su alma? Pero sigamos adelante. Veamos la segunda gran enseñanza de estas porciones. La cruz de Cristo conquista el temor. Porque no solo queremos quedarnos en este centurión, que allí conoció a Cristo cual tal Cristo es, y aceptó a Cristo como su Salvador y puso su fe en Cristo, sino que quiero hablarle ahora de los otros dos personajes. Vaya a Juan 19:38. Quiero hablarle ahora de José de Arimatea. José de Arimatea era un discípulo secreto de Jesús. Al parecer había un servicio secreto entre los seguidores de Jesús, y este era uno. Dice Juan 19:38, después de todo esto, oiga qué interesante esa introducción, después de todo esto, hay una conexión allí. Después de todo lo que sucedió, después de todos los acontecimientos que José de Arimatea presenció, después de todo lo que sucedió, algo pasó en la vida de este hombre. Sigamos leyendo la porción. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Así que José de Arimatea, motivado por la cruz de Cristo, desarrolló osadía para dar un paso de fe. Dice aquí que José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secretamente por medio a los judíos. Entonces, al producirse la crucifixión y muerte de la cruz, José experimentó un cambio radical. ¿Sabe lo que significa la palabra radical? Lo opuesto, total, completo, de 180 grados. Experimentó un cambio radical. Había sido un discípulo secreto, pero se volvió osado. 4 cosas muestran la osadía que desarrolló José de Arimatea al producirse la muerte de Jesús. Primero,
tuvo el valor de ir personalmente al despacho de Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Este hombre fue personalmente, no mandó un mensaje. Él quería asegurarse de que su petición llegara. Pero número 2, desafió la costumbre de los romanos, quienes sepultaban los cuerpos crucificados bajo montones de basura o lo dejaban allí para que fuese comido por los buitres. Como ejemplo, a los rebeldes, a los enemigos del imperio o a los malhechores o criminales. Era una advertencia pública que hacían los romanos con este tipo de cosas. Tercero, se expuso a una posible reacción adversa ante Pilato, quien estaba cansado ya del tema Jesús. Y cuarto, mostró su desacuerdo contra el poderoso concilio religioso judío que había planificado la condena y la muerte de Jesús. José de Arimatea ahora sentía un nivel de compromiso tal con Jesús después de su muerte que ni aún sus discípulos de Jesús, ni aún los familiares de Jesús se atrevieron a ir a pedir el cuerpo, y José de Arimatea lo hizo. Tercer personaje que queremos ver, Nicodemo. ¿Qué hizo Nicodemo? Juan 3:1. Juan 3:1. Nicodemo era un discípulo cobarde. Cobarde. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas, las señales que tú haces, si no está Dios con él. Nicodemo era un principal, un miembro del concilio, conocedor de las profecías mesiánicas, así como lo era José de Arimateo. Pero como vemos, mostró tanta cobardía al acercarse a Jesús, que vino de noche para evitar todo tipo de publicidad. Algunos estudiosos señalan que él vino de noche porque no tenía tiempo de venir de día. Yo sigo pensando que él vino de noche para no ser visto. Entonces, Nicodemo y José de Arimatea eran seguidores de Jesús, pero temían a los líderes religiosos que se oponían a Jesús. Sin embargo, fueron transformados por la cruz de Cristo. Veamos el tercer punto de este mensaje. La cruz de Cristo motiva el compromiso. Hermano creyente, necesitamos volver a la cruz de Cristo. Porque el compromiso de nosotros como creyentes cada día es más liviano, más ligero. Cada día hay menos compromiso de los creyentes para con Cristo Jesús y su obra. Y estos dos personajes, discípulos cobardes y discípulos temerosos de Jesús, nos están dando una lección. Vamos a ver qué pasó con ellos. Nicodemo desarrolló el valor para participar en el sepelio de Jesús. Mire, Juan 19:39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Entonces Nicodemo, que solo de noche había sido capaz de venir a Cristo, después de la cruz de Cristo, venció la cobardía y ayudó al sepelio.
se unió al sepelio, se unió a José de Arimatea. Y para el sepelio, dice aquí, Nicodemo trajo suficiente ungüento, dice como 100 libras. Eso era para ungir el cuerpo de un rey. Compró una cantidad de especie que solo podía adquirir y usar la realeza. Nicodemo quería darle al Señor el honor que le había negado cuando estaba vivo. Nicodemo había sido un hombre orgulloso, pero ahora era un hombre con el corazón roto, quebrantado por la muerte del Señor. Dio un paso adelante en su fe y mostró su amor por Jesús haciendo lo que podía. José de Arimatea y Nicodemo no temieron a las persecuciones. Ellos eran fariseos, de la clase farisea. Ellos eran miembros del Sanedrín, el concilio superior que gobernaba el esquema religioso de la nación judía. Ellos se arriesgaron a ser excomulgados de la religión. Ellos pusieron en juego su posición. Ellos pusieron en juego su familia. Ellos pusieron en juego su prestigio religioso en la nación. Ellos no temieron a nada. Y mi pregunta es, hermano creyente que estás aquí, ¿qué estás dispuesto a arriesgar por Cristo? ¿Qué tú estás dispuesto a arriesgar por Cristo? ¿Qué tan cobarde tú eres para hablar de Cristo? ¿Qué tan temeroso eres de identificarte como cristiano? Sigamos mirando otras cosas que muestran la manera como estos dos creyentes se comprometieron con Cristo y su obra. Juan 19:40. José y Nicodemo renunciaron a placeres mundanos por Cristo. Juan 19:40. Oiga lo que pasó aquí. Ya vimos que Pilato les concedió el cuerpo. Versículo 40 dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué pasó aquí? Después que Pilato les concede el cuerpo, nosotros vemos que José y Nicodemo se involucran personalmente en manipular el cuerpo de Cristo y bajarlo de la cruz y envolverlo en las osamantas bajo el cual ellos sepultaban en una sábana, dice aquí, sabiendo algo, sabiendo que esto les impediría participar de las fiestas judías que comenzaban al día siguiente. José y Nicodemo manipularon el cuerpo de Cristo sabiendo que la ley judía declaraba inmundo a una persona que tenía contacto con un cadáver y quedaba inmundo 7 días y no podía participar en ningún rito, ni en ninguna actividad, ni entrar al templo, ni tener contacto con otras personas. Y ellos tenían autoridad para mandar a otros a hacerlo. Pero ¿saben qué? El amor que desarrollaron por Cristo, el respeto que desarrollaron por Cristo, la admiración que desarrollaron por Cristo, la devoción que desarrollaron por Cristo, que ahora reconocían abiertamente como el Mesías, lo llevó a renunciar a participar en las fiestas judías. ¿Y sabe cuál es mi pregunta ahora para ti, hermano y creyente que está aquí? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por Cristo? ¿A qué tú estás dispuesto a renunciar por Cristo? Y el último punto de nuestra enseñanza es
que la cruz de Cristo motiva la entrega. Vamos a Mateo 27:59. José de Arimatea y Nicodemo ofrecieron lo mejor para Cristo. José de Arimatea y Nicodemo ofrecieron lo mejor que tenían para Cristo. Dice así este versículo, Mateo 27:59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana, ¿qué? En una sábana, ¿qué? Limpia. Marcos 15:45 agrega algo más. E informado por el centurión, dio el cuerpo a Jesús, a José, perdón. Dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana. José de Arimatea demostró un cuidado especial por el cuerpo de Jesús. No tomó un lienzo cualquiera para envolverlo. Se aseguró de que la sábana estuviera limpia y para esto estuvo dispuesto a invertir de su dinero para comprar una sábana nueva, porque él había desarrollado cuidado, admiración, respeto, reverencia sobre Jesús. Entonces, esta sábana limpia ilustra la vida de nosotros los creyentes, porque los creyentes estamos unidos a Cristo y nuestra vida debe estar limpia de pecado para adorarle y servir delante de Cristo. José de Arimatea hizo a Jesús un miembro especial en su familia. Mire, una de las cosas que los padres de familias generalmente nos preocupamos es por tener un nicho donde van a llevar a los miembros de mi familia cuando alguno fallezca. Está entre las prioridades. Después que tenemos una casa para vivir nuestra familia, pensamos en otra casa en el cementerio donde reposen los restos. Pues José de Arimatea hizo eso. Pero ¿saben qué? El primero que fue a esa cueva que José de Arimatea mandó a cavar como sepultura para su familia, el primero fue Cristo. Él hizo a Cristo parte de su familia. Él concedió a Cristo las primicias de su fuerza, de sus recursos, de su tiempo. Vamos a leerlo aquí. Mire cómo dice Mateo 23:59. Mateo 23:59. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Jesucristo fue el primero en ocupar este sitio de sepultura. José de Arimatea ofreció a Jesús las primicias de sus frutos, de su esfuerzo, su tiempo, su trabajo. Puso el cuerpo de Jesús en el sepulcro donde nadie había sido sepultado. Juan 19:41. Juan 19:41. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. José y Nicodemo mostraron un afecto, una admiración, un desprendimiento, una valoración especial por Jesús. Ellos ofrecieron a Jesús lo mejor que tenían. Ellos hicieron por Jesús lo mejor que podían. Y aquí está mi siguiente pregunta para ti, hermano creyente. ¿Qué está dispuesto a ofrecer a Jesús? ¿Qué está dispuesto a hacer por Jesús? Estos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, nos dan el ejemplo
para que sirva de motivación a nosotros y comencemos a llenar la expectativa que Cristo tiene. Pero hay algo más todavía. Vamos a Lucas 23:54. ¿Qué vemos allí? Siguiente acto de entrega. Siguiente acto que muestra compromiso. Siguiente acto que muestra identificación con la obra. José de Arimatea mostró celo santo por el cuerpo de Jesús. Mateo 27:60. Perdón, primero veamos 23:54 de Lucas. Primero veamos 23:54 de Lucas, donde se muestra que José de Arimatea y Nicodemo fueron diligentes y oportunos. Diligentes y oportunos. Los creyentes tenemos que ser como diligentes y oportunos con respecto a lo que tenemos que hacer en la obra de Cristo. Miren lo que pasó con estos dos hombres. Lucas 23:54. Oiga, ese día en que sepultaron a Jesús, dice aquí que era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Jesús fue crucificado un día antes del día de reposo. Los judíos debían prepararse para las ceremonias religiosas del día siguiente, porque al día siguiente no podían realizar ninguna labor. ¿Y qué pasó? Jesús murió a las 3 de la tarde y a las 6 comenzaba el día de reposo. ¿Quedaban cuántas horas? 3 para organizar un sepelio, bajarlo de la cruz, ungirlo, envolverlo, llevarlo al sepulcro, hacer todo lo que había que hacer y todos los trámites, todo había que hacerlo aquí. Entonces, en 3 horas, José y Nicodemo entendieron que debían actuar de inmediato y así lo hicieron. Y esto es un gran ejemplo y motivación para nosotros como creyentes, para que lo que vamos a hacer por Cristo, hermanos, hagámoslo ahora. No hay tiempo que perder. Si ellos hubieran perdido tiempo, fácilmente no hubieran podido concluir. Pero hay algo más con el que termina la porción y la narración. En Mateo 27:60, José de Arimatea mostró un celo santo por el cuerpo de Jesús. Mire esto. Mateo 27:60, segunda parte. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José de Arimatea se ocupó de completar el proceso del sepelio. Él no se marchó hasta que fue cerrada la tumba. Él se aseguró de que no quedase inconcluso la labor que le estaba haciendo a favor de Cristo. Hermano, nuestro ministerio que desarrollamos, tenemos que asegurarnos de no dejarlo inconcluso, de no dejarlo a medias, de no dejarlo descuidado, de no dejarlo sin terminar, sin concluir. José cuidó con celo santo el cuerpo de Cristo, y hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y los creyentes debemos estar dispuestos a cuidar con valentía la dignidad y el testimonio de la iglesia. Quiero hablar a los amigos que están aquí sin Cristo. Usted que no se ha convertido a Cristo.
la cruz de Cristo condujo a este oficial llamado centurión, porque comandaba 100 soldados. La cruz de Cristo lo condujo al arrepentimiento. Él había rechazado a Cristo anteriormente. Él había ignorado a Cristo anteriormente. Pero él reconoció delante de la cruz de Cristo que era un hombre pecador. Él reconoció delante de la cruz de Cristo que estaba condenado. Él entendió que Jesucristo era el Salvador. Él entendió que Cristo no estaba muriendo como un hombre más allí. Él entendió que eso era una obra divina. Él entendió que Cristo tenía un propósito del cielo. Él comenzó a mirar a Cristo como Señor y Salvador de su vida y se arrodilló. Ahí tenemos la imagen de Mateo 27:54. Verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Qué te hace falta para tú dar el paso de convertirte a Cristo? ¿Qué más quieres escuchar? Estos acontecimientos sobre la cruz son convincentes. Yo te invito a que tú hagas lo mismo que hizo este centurión. El pecado nos ha condenado. Dios en su amor proveyó la salida, planificó la obra de la cruz, donde tus pecados fueran saldados mediante Cristo muriendo en tu lugar. Pero yo quiero hablarte a ti, hermano creyente que estás aquí. Yo quiero decirte que José de Arimatea era un temeroso. Él tenía temor de hablar de Cristo, temor de ser visto como discípulo de Cristo, temor de identificarse con Cristo. Y Nicodemo era un cobarde. Solo de noche se atrevió a ir a Cristo. Pero estos acontecimientos los convirtieron en hombres osados. Estos acontecimientos los convirtieron en hombres comprometidos. Estos acontecimientos los convirtieron en hombres identificados. Ellos pasaron de la clandestinidad a identificarse con Cristo. Ellos pasaron de la inactividad a la acción. Ellos pasaron de la indiferencia con la obra al compromiso. Estos dos discípulos representan un ejemplo para nosotros. Cada día la membresía de la iglesia está menos involucrada con la obra. Hoy día necesitamos más hombres como José de Arimatea y como Nicodemo. ¿Cuál es tu respuesta a la motivación que ellos están haciendo para ti en este momento? ¿Cómo tú vas a responder a este ejemplo que nos ofrecen estos dos discípulos de Jesús? Así que quiero concluir haciendo una invitación. Primero a los amigos que están aquí sin Cristo. Quiero invitarte a acercarte a la cruz. Quiero invitarte a considerar estos acontecimientos. Ellos te convencen de que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador y Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y Él espera tu respuesta. Así que oremos. Padre Celestial, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, te damos inmensas gracias por tu palabra, que es tan viva, es tan eficaz, es tan poderosa. Oh Señor, ella discierne hasta los pensamientos del corazón. Señor, tu palabra penetra profundamente en nosotros y nos hace considerar lo que somos. Ella también nos hace considerar lo que tú quieres que seamos. Y tu palabra en esta mañana
ha hablado a cada persona invitada en esta mañana. Tu palabra le ha mostrado que el pecado nos ha tocado a todos. El pecado nos ha mordido como una serpiente venenosa. El pecado nos ha condenado. Pero hay una solución. Hay una salida. Es la obra de la cruz. Señor, te pedimos que tú lleves a cada persona que está aquí sin Cristo, tú lo lleves a la cruz. Tú lo lleves a considerar todas estas cosas que hemos visto. Esta es evidencia de que Cristo es el Señor y Salvador. Padre, yo te pido que tú hables ahora a cada corazón de manera particular. Es un momento de evaluación personal en que tú te vas a preguntar qué tan lejos has estado de la cruz de Cristo. En que tú te vas a preguntar si has entendido la necesidad de acercarte a la cruz. En que tú vas a evaluar qué tanto has estado rechazando a Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero invitarte a tomar una decisión ahora. Basta ya de estar corriendo y estar negando a Cristo. Entrega tu vida en este momento a Cristo. Primera de Juan 1:9. Si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la forma de entregarse a Cristo. Órale allí en el silencio de tu asiento. Entrégale tu carga. Entrégale tu pasado. Pero entrégale tu presente y tu futuro también. Pídele a Dios que cubra tus pecados con la obra de la cruz. Que a partir de ahora Cristo sea tu Señor y tu Salvador. Esta es la respuesta que Dios espera de ti. Para esto Dios te ha traído aquí en esta mañana. Porque Él quiere rescatar tu vida. Él quiere hacerte su hijo, su heredero. Él quiere concederte la patria celestial. Quiero orar por ti si tú has tomado una decisión por Cristo en esta mañana. Si has tomado una decisión por Cristo, deja ver tu mano arriba para orar por ti. Si has tomado una decisión por Cristo, déjame ver tu mano arriba para orar por ti. Para que podamos ayudarte a crecer. Para que podamos discipularte. Para que podamos albergarte en esta gran familia de la fe. Hay una lucha, claro que sí. Pero dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Satanás no quiere soltar. Pero hay un momento en que tenemos que tener el valor de venir al lado de Dios.